Gracias a Dios y hemos orado, hemos cantado, ¿verdad? Hemos destinado este tiempo, ¿verdad? Para adorar a Dios. Vamos a esperar a que nuestros hermanos lleguen, ¿verdad? A que ellos estén ya por acá. Vemos que ya se están conectando. Que Dios me los bendiga, ¿verdad? A cada uno de ustedes, hermanos, que ya se encuentran el día de hoy por acá, reciban un fuerte saludo de parte de nuestra familia, pero sobre todo reciban la gracia de Jesucristo que es dada a cada uno de nosotros. Sí, Dios es bueno. Vemos que ya están llegando. Hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y vamos a leer su hermosa palabra. Sí, vamos a darle lectura a una preciosa lectura, ¿verdad? Que el Señor nos enseña ahí en Salmos. Recuerda que en este tiempo estamos viendo Salmos. Entonces vamos a leer, ¿sí? Bienvenidos sean a cada uno de ustedes. Bueno, quiero que abras tu Biblia en lo que todos nuestros hermanos van llegando. Abre tu Biblia en un salmo precioso, realmente muy, muy bonito. Salmo capítulo 27. Vamos para allá. Sí. Salmo capítulo 27. Y vamos a darle lectura. Pero mira, vamos a leerlo todo. Todo, absolutamente todo el capítulo. Vamos a darle lectura. Salmo capítulo 27. Quiero que me acompañes. Ya tienes tu Biblia. Recuerda tener Biblia, recuerda tener cuaderno, recuerda tener todo lo que necesites. Pluma para poder anotar. Si alguna lectura no te queda clara en el momento, en tu casa tienes el tiempo, ¿verdad?, para poder leer. Salmo capítulo 27. Vamos a leerlo y su palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, ¿sí?, y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por tu senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Muy bien. Este salmo tiene que ver con confianza tremenda delante de Dios, como hijos de Dios. Hablábamos nosotros la reunión pasada
que tú eres hijo de Dios. No sé si lo recuerdas. Yo espero que lo recuerdes. Tú eres hijo de Dios y no hay quien a ti te pueda apartar de la voluntad de Dios. No hay quien pueda, ¿verdad?, apartarte de esa salvación, porque el que te engendró es Dios. O sea, tú tienes bendición. Tú tienes bendición. Sí. Para todos nuestros hermanos que están llegando, Salmo capítulo 27. Bueno, tú debes de entender que Dios es tan bueno y tan maravilloso que Él te va a llevar por pastos verdes. Él va a construir sobre ti su amor y va a construir sobre ti protección. Yo sé que en estos días, ¿verdad? Estamos pasando momentos complicados, pero para eso el Señor el día de hoy nos viene a hablar de un salmo que, si bien nos enseña que tenemos enemigos, también nos enseña que hay un compromiso y una responsabilidad cristiana, pero también nos enseña que la misericordia de Dios nunca nos ha dejado. Entonces todo esto se junta y se arma un precioso compendio del Salmo capítulo 27. ¿Quieres ir conmigo? Otra vez. Fíjate lo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando tú no encuentras luz en el camino, Dios es tu luz y tu salvación. Él es tu luz y tu salvación. Esa luz que vino al mundo, Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, y esa luz vino y reveló a nosotros. Entonces el Salmo 27:1 me enseña: Jehová es mi luz y mi salvación. Ahora, si tú estás seguro de esa luz y de esa salvación, te hace una pregunta, apelando a la verdad. Dice, ¿de quién temeré? Si tú tienes identidad como hijo de Dios, ¿verdad? Si tú tienes una verdadera identidad y le crees al Señor, como lo veíamos nosotros en la reunión pasada, el día de ayer, ¿verdad? Que tú eres hijo de Dios porque le has creído a Él, porque has puesto toda tu vida, tu confianza en Él. Y si tú le crees a Él y le has confesado con tu boca y realmente crees que resucitó y que es el único que te puede llevar a la verdad, y su verdad está aquí, entonces realmente Cristo está en ti, el Espíritu Santo te ha sellado y no tienes ningún problema con creerle a Dios. No tienes ningún problema con creerle a Él. Dice su palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién vas a temer? El problema del temor viene cuando no tenemos identidad. Cuando no tenemos identidad como iglesia, cuando no tenemos identidad de nuestra familia, cuando no tenemos identidad personal, entonces hay un problema muy fuerte. ¿Cuál es ese problema? Que al no tener identidad, ¿verdad?, no sabemos quiénes somos. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos de tener identidad. ¿Quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos? ¿En dónde estábamos? ¿En dónde estuvimos? ¿En dónde estamos y a dónde vamos? Cuando tú identificas cada punto, quién eras, quién eres y quién serás, en dónde estuviste, en dónde estás y a dónde vas, entonces tienes una identidad fija. Nadie te puede mover de esa identidad. Tienes un corazón firme en Jesucristo. ¿Quién eras antes? ¿Ya lo pensaste? ¿Quién eres hoy? Debes de tener una identidad. ¿Y quién serás en el futuro? Si tu forma de pensar es, yo antes era descarriado, estaba lejos del amor del Señor, estaba muerto en mis delitos, en mis pecados. Ahora, ¿quién soy? Ahora soy hijo de Dios. Entonces, si ahora yo soy hijo de Dios, tengo salvación, camino en salvación, ¿quién seré en el futuro? Seré una persona glorificada, porque la Biblia me enseña que Él me glorificará. Seré una persona la cual estará disfrutando la vida eterna, ¿verdad?, para siempre con Jesús. ¿En dónde estuviste? En el pecado. ¿En dónde estás? Caminando en salvación. ¿A dónde vas? A una eternidad con Jesucristo. Cuando tienes bien definido estos conceptos,
¿verdad? El pasado no te puede tratar de manipular y el futuro no te llega a marear, ¿sí? Cuando el pasado te llega muchas veces a manipular, ¿verdad? Cuando llega a manipular tu alma, cuando llega a manipular tu vida, todo lo que es el pasado no te deja ver el presente. Y como no te deja ver el presente, no sabes quién eres. Porque te recuerda día con día que pasa, ¿verdad? Te recuerda todo tu pecado, te recuerda todo lo que tú hiciste. Entonces es volver atrás, es regresar a lo que tú antes hacías y el pecado no te deja avanzar. Pero cuando tú estás bien definido quién eres, tú vas a empezar a vencer tus enemigos. Aquí la palabra de Dios nos habla mucho acerca de enemigos. Yo te lo decía desde predicaciones pasadas. Muchas veces los enemigos no son las personas que te quieren hacer un mal. Muchas veces nos hemos enfocado solamente a eso. Personas que nos quieren hacer un mal. Y ya. Más bien lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que nuestros enemigos son cosas que están dentro de nosotros, que nos impiden caminar en fe delante de Dios. Y todo lo que te aparte delante de Dios es un enemigo. Cada cosa que te aparta, cada cosa que te distrae delante de Dios es un enemigo. Probablemente la flojera es un enemigo, la apatía es un enemigo, ¿sí? Probablemente todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con desconfianza, todo, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con desconfianza, ¿verdad?, es un enemigo. Todo es un enemigo. Todo aquello que te aparta de Dios es un enemigo. Y todo aquello que te ayuda a llegar a Cristo es una bendición. Entonces la palabra de Dios me enseña que yo debo aprender en el nombre de Jesús, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y con responsabilidad mía, debo vencer enemigos. ¿Cómo los venzo? Muy fácil, yendo a la cruz de Cristo. Si tú quieres vencer tus enemigos por ti solo, vas a terminar en un círculo vicioso y nunca vas a terminar por vencerlos. Vas a pensar. Es como las píldoras. Mira, yo creo que tú has tomado esta cápsula que se llama paracetamol. ¿Y qué es el paracetamol al fin de cuentas? Es una pastilla que te quita el dolor, pero no te cura una infección. Entonces tú puedes tomar el paracetamol que tú quieras y solamente te va a calmar el dolor, pero la infección te va a seguir. Tú debes atacar a tu enemigo. No debes de tratar de engañarte a ti mismo, calmándote los dolores. Sí. Tú vas a atacar a tu enemigo. ¿Cuál es el enemigo de tu salud? La infección, la enfermedad. Entonces cuando tú vas al doctor, ¿verdad? Cuando tú oras a Dios, ¿verdad? Y cuando tú tomas algo que se llama un antibiótico, entonces el antibiótico va a atacar a ese enemigo que te está haciendo a ti un mal. ¿Cuál es el mayor antibiótico para todos los males que nosotros tenemos, para todos nuestros enemigos? Es punto número 1, la oración, leer la palabra de Dios, congregarse, pero no solamente eso, sino también la palabra me enseña a juntarme con personas que busquen a Dios. Si bien el dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres, bueno, eso es un dicho que todos conocemos, un dicho común. Pero el Salmo capítulo 1 a mí me enseña una verdad. ¿Y cuál es esa verdad que me enseña la palabra de Dios? Bienaventurado el hombre que no se sienta con personas que se burlan de Dios. ¿Quieres que tu fe actúe? ¿Quieres que tu fe se levante? Empiézate a juntar con personas que adoran a Dios. No te juntes con gente desconfiada de Dios. ¿Sí? Porque cuando tú platicas con personas que desconfían de Dios, también te llegan a ti a meter el miedo. ¿Sí? Te llegan a ti a meter todo lo que tiene que ver con enemigos a tu vida, a tu mente, a tu alma. Dice la palabra del Señor entonces, el uno solamente, fíjate, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, está apelando a una verdad David diciendo, si Él es mi luz y mi salvación, ¿por qué debo tener miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debo de tener miedo? Jehová es la fortaleza de mi vida.
¿De quién he de atemorizarme? ¿Sí? ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, cuando tú entiendes esta parte, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién he de tener miedo? ¿De quién? ¿De quién? Es que mira, hermano, a Cristo, al Señor, al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso hay de dos solamente, o le crees o no le crees. No podemos nosotros vivir teniéndole miedo a las circunstancias, no podemos vivir teniéndole miedo al coronavirus, a las enfermedades, no podemos vivir teniéndole miedo a todo que ande por ahí, a la llorona, a la escasez, a los problemas. No podemos vivir teniendo miedo a todo. Si en tu vida llega a tener miedo, yo te entiendo. Yo, como seres humanos, llegamos a tener miedo, pero hay límites de miedo. No puedes ser desconfiado toda la vida, ni puedes tener miedo siempre. Si tu vida tiene una constante de tener miedo a todo y a todos, y que todas las circunstancias están a tu mal más que a tu favor, entonces hay un problema en tu relación con Dios. No podemos nosotros pensar, ¿verdad?, que siempre todos los males nos van a caer. ¿Te acuerdas lo que leíamos nosotros el día viernes? Que el Señor nos enseñaba. El hijo recibe malas noticias. ¿Por qué muchas veces nosotros pensamos que lo único que puede llegar a nuestras vidas es malas noticias? ¿Por qué nosotros pensamos que hay solamente destinado para la iglesia, para nosotros, lo mismo que para el mundo? ¿Por qué pensamos que hay cosas que nos pueden llegar? ¿Por qué pensamos que hay cosas que nos pueden lastimar? Si la Biblia aquí me está diciendo que si Él es mi fortaleza, no me pasará absolutamente nada. ¿Por qué si me está diciendo que si yo tengo una identidad y la identidad es Cristo Jesús? ¿Por qué entonces yo debo tener miedo? Está diciendo su palabra entonces que todo aquel que tiene a Cristo en su vida y practica a Cristo, no como una religión, sino como un modelo de vida, es una persona que no tiene por qué sentirse ni con miedo ni desconfiada. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mira, cuando tú tienes dinero, los que ahorita tienen dinero, en este momento, ¿verdad? No les preocupa nada. ¿Cuál es su sustento? El dinero, su posición. Y podrán ver pasar la pandemia y podrán quedarse en sus casas encerrados. ¿Qué les preocupa si tienen su sueldo? ¿Qué les preocupa si tienen dinero? ¿Qué les preocupa si tienen bienestares, si tienen muchas cosas? Pero probablemente tú estás pasando por una situación que te mandaron a tu casa un mes o 15 días, no sé cuánto tiempo, y que probablemente tienes poco dinero. Dale gracias al Señor, porque eso se disfruta. ¿Sabes por qué? Porque ahí vas a ver la mano de Dios. Porque ahí vas a ver un milagro. Y es mejor, hermano, es 1000 veces mejor que pases por esa situación. De verdad. Mira, yo no sé cómo, el día de ayer, yo no tengo yo no me explico cómo. Y te voy a dar un testimonio rápido. El día de ayer, oraba yo a Dios en la mañana, ¿verdad? Entonces saco un pantalón del closet para ponérmelo. Es un pantalón limpio, ¿verdad? Y cuando saco el pantalón me lo pongo y no hay ningún problema, ¿verdad? Estuve en el día, en la parte de la mañana. Entonces fui a hacer unas compras, ¿verdad? Y el Señor me regaló 200 pesos. No sé cómo. Pero el Señor me los regaló. 200 pesos. No me los encontré. Estaban adentro de mi pantalón. Tú dirás, a mí me ha regalado más. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. De verdad. Pero para mí ese favor que Dios hizo el día de ayer conmigo, para mí me demuestra una cosa. Los que confían en Dios nunca serán avergonzados. De verdad.
Yo no sé si tú has tenido poco dinero y has visto los milagros de Dios. Eso se disfruta. Cuando tú tienes mucho dinero, cuando tú tienes todas las provisiones del mundo, ¿qué milagro puedes ver? Por eso el Señor te permite que te manden a tu casa probablemente sin mucho dinero. Porque el Señor te enseña algo muy precioso, ¿verdad? Hijo, a través de esta prueba te voy a enseñar que yo estoy contigo y que yo soy tu sustento y que nada te faltará. Entonces, cuando tú tienes una identidad, cuando tú aprendes a confiar en Él, no vas a tener miedo absolutamente de nada. Tu vida va a descansar en Él. Sigue diciendo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando se juntan los malos, ¿verdad? Cuando se juntan tus enemigos, tus angustiadores, ¿qué puede ser tu angustia? ¿La pobreza? ¿Qué puede ser tu angustia? ¿La falta de dinero? ¿Qué puede ser un angustiador para ti? La falta de salud. Probablemente estos enemigos que te están atacando, que te están comiendo, que no te dejan dormir, que no te sabe probablemente la comida, porque dices, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo le voy a hacer la siguiente semana? Dice su palabra, cuando estos se juntan, no te habla de uno solo, cuando se juntan. Por ahí dicen, cuando se te junta el hambre con la necesidad, ¿no? Cuando se te junta todo. Dices, ¿qué voy a hacer? Y lo único que tienes es volver a tu origen, regresar a tu Padre, doblar rodillas y confiar en el Señor. Y ahorita quiero que me entiendas algo muy importante. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron. Es que esto lo tienes que declarar en el nombre de Jesús. Tienes que declarar que ellos van a caer. En lugar de quejarte, tienes que declarar, de verdad, te tienes que parar en fe y tienes que declarar, mis enemigos van a caer, los vas a destruir, no te alcanzarán, no te alcanzarán. Rápidamente, ahí estamos en el 27, quiero que regreses tantito al 23. ¿Qué dice el Salmo capítulo 23? Versículo 6. Salmo 23, versículo 6, tantito atrás, fíjate lo que dice, y quiero que estés atento, Dice su palabra de la siguiente manera, Salmo 23, 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, me seguirán. Cuando tus enemigos, cuando tus angustiadores te persiguen, ellos te van a seguir, pero van a tropezar. Pero la misericordia, ¿verdad? Pero la misericordia y el bien que Él te da, dice, me seguirán todos los días de mi vida. Me seguirán todos los días de mi vida. Te van a seguir, te van a seguir. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Porque tú eres hijo de Dios. Por eso dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, volvemos al 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, para verte destruido, para verte llorando, para verte sin una sonrisa, para verte enfermo, para verte desganado. Cuando comen tus carnes, ¿verdad? Como los buitres, tú ves cuando un cuerpo cae en el desierto o en algunos campos, ¿verdad? En los pueblos, cuando cae un animal muerto o que está descansando, ¿verdad? ¿Qué pasa con los buitres? Andan rondando sobre él y juntos bajan a despedazarlo. Entonces, cuando la palabra del Señor me enseña que David se comparaba a, no sé, a una gallina, a un pollo, y que los enemigos son como los buitres, que se juntan para comer sus carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Es que no solamente es de decirlo, es de vivirlo. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque se levante toda esta pandemia, ¿por qué debes de temerle? Hermano, pero es que yo he visto a mucha gente cristiana que ha muerto. Yo también conozco, y no te lo voy a mentir. Yo conozco gente, pastores. ¿Por qué crees que el día de hoy, y el día de hoy te lo voy a decir,
¿Te acuerdas lo que íbamos a hacer el día de hoy, verdad? Y que no lo pudimos hacer. Bueno, ¿cuál fue la situación? La organización nos dice, un pastor murió. Tengan cuidado, pastores, métanse en oración. Pero no porque un pastor murió yo voy a desconfiar de Dios. No porque Dios le mandó esta enfermedad, yo voy a desconfiar de Dios. A mí me enseña su palabra que Dios también a cada uno de nosotros, en alguna forma o de otra, nos llega a corregir. Y que mi vida debe de estar totalmente, ¿verdad?, en comunión con Él. No quiero dejar pasar esta oportunidad, porque yo sé que probablemente tú lo estás viviendo, tú lo estás viendo, y tanta información que te llega muchas veces a poner nervioso, ¿verdad? Cuando se juntan los ejércitos, el corazón llega a temer, ¿verdad? Cuando se levantan los ejércitos de desconfianza, cuando se levantan los ejércitos de pánico, cuando se levantan y cuando acampan contra ti, que es acampar contra ti, que te rodean todo ese ejército de desconfianza. Y dices, híjole, ¿qué voy a hacer? Es natural y lógico que tengas miedo, pero yo te quiero llevar a algo, no quiero dejarlo pasar, quiero que esté bien presente en tu corazón lo siguiente. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios y me voy a atrever esta noche a decir algo, y soy responsable de lo que digo. Me voy a atrever a hablar acerca de este pasaje. 1 Corintios capítulo 11. Probablemente muchos que vean este video no van a estar de acuerdo conmigo, no lo sé. Probablemente sí, probablemente voy a herir susceptibilidades. Puedo herir cuestiones, pero es la palabra de Dios y no puedo mentir. Tengo que hablar la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 29 en adelante. Esto está tremendo, búscalo. Cuando lo encuentres, dame un like. Con eso yo sabré que tú ya encontraste la lectura. ¿Sí? Cuando encuentres la lectura, 1 Corintios 11, versículo 29 en adelante. Quiero que lo busques, no quiero solamente que lo oigas, quiero que lo busques. Sí. Y hay algo que Dios nos va a enseñar el día de hoy, porque a mí no me gusta que haya una iglesia con miedo, una iglesia que no tenga una identidad. No me gusta. Por eso la palabra del Señor, muy bien, veo que ya lo están encontrando. Muy bien. Discúlpenme, tengo que voltear hacia la computadora porque no tengo aquí como tal la forma de ver si ustedes ya lo encontraron. Muy bien. Excelente. Muy bien. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 11, versículo 29 en adelante. Pablo venía hablando de la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Ver por la iglesia, confiar en Dios. Realmente esa es la verdadera cena del Señor, ¿verdad? Y en el 29 dice, quiero que me acompañes desde el 27. 1 Corintios 11, versículo 27 en adelante. ¿Sí? Fíjate, de manera que bebiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Esta palabra de probar es examinar nuestras vidas. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. ¿Qué te está hablando? De juicio. Juicio come y bebe para sí, como cualquier cosa. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, les decía Pablo a la iglesia de Corinto. Y muchos, fíjate lo que está diciendo ahí,
No te lo estoy diciendo yo. La Biblia te lo está diciendo. Y muchos duermen. No es que ahorita estén roncando. No te habla de esos. La palabra dormir me enseña en la Biblia que es al morir. Pero hermano, ¿qué tiene que ver el dormir? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver el dormir con el morir? Bueno, es que las personas que mueren en Cristo no se les llama morir, se les llama dormir, porque la persona está en un reposo, murió, falleció en un aspecto material, físico, pero su espíritu no murió. Por eso es que la salvación no se pierde. Si tú te alejas de Dios, si tú solamente juegas a ser un cristiano más, y aguas con lo que te estoy diciendo, y tu fe realmente no está en Jesucristo porque no le estás creyendo, entonces tu vida está debilitada. Quiere decir que no le estás creyendo con todo al Señor, y Jesucristo me enseña algo en el Evangelio de Lucas: el que no es con nosotros, contra nosotros es. Y el que no junta con nosotros, desparrama. O sea, con el Señor es todo o nada. Si te enojó, ¿qué puedo hacer, mi hermano? No te puedo mentir. Dice su palabra, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. ¿Quién es el enfermo? Los que tienen enfermedad. ¿Quién es el debilitado? El que le cree al mundo y no tiene una identidad, de la que habla David en el Salmo 27. Aquel que todavía le cree la mitad a Dios y la mitad al mundo. Le cree la mitad a Dios y la mitad a la razón. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que han muerto por esta enfermedad? Si a mí la Biblia me enseña que esta enfermedad es un juicio de Dios y que Él va a cuidar de los suyos, a aquel que le cree, no a aquel que dice creerle y no le cree. Perdóname, pero no puedes tú juntar la fe con la razón, ni con la precaución. Si tú estás acostumbrado a juntar la fe con la precaución y con la razón, estás mal. La Biblia nunca me lo enseña, pero el mundo sí te lo ha enseñado. La filosofía, el ego y el humanismo sí te lo ha enseñado. ¿A Cristo le crees o no le crees? Las personas que están debilitadas es porque no le han creído al Señor. Es personas que su fe está más fría que nunca, y son personas que no saben si son cristianas o no lo son, si creerle o no creerle al Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 el Señor da una declaración tremenda. No le gustan los tibios, le gusta la gente fría, para que se pierda de una vez, o los calientes para que se salven, para que vivan en salvación siempre. Ay, hermano, ¿ya se enojó? No, ¿por qué me voy a enojar? No. Hasta un beso te mando, ¿no? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? La iglesia no tenía una esencia de ser adoradora de Dios de corazón. No, hacían muchas cosas solamente por la vista humana. Llevaban una religión. Y muchos de ellos confiaban en sus fuerzas, confiaban en su mente antes que confiar en el Señor. Eso es un problema y eso es un pecado. Más que un problema, es un pecado. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿qué es comer indignamente? Muchos dicen, es que he pecado, hermano. No soy digno. ¡Mentira! Estás viendo las cosas al revés. Si has pecado, ¿en quién debes confiar? Ah, ya me lo dijiste, en Jesucristo y en su gracia. Cuando tú has pecado y confías en su gracia, estás tomando y comiendo el cuerpo del Señor dignamente, porque Cristo te hace digno a través de su gracia. Pon mucha atención. Cuando tú dices, es que yo he pecado y no soy digno de comer su cuerpo, de tomar su sangre, no soy digno, no me considero digno, ¿verdad? Y cuando tú
no te consideras digno, ¿por qué no te consideras digno? Porque has pecado, no has confiado en la gracia del Señor. Si no has confiado en la gracia del Señor, eso te debilita. Había personas aquí que tomaban la cena. ¿Qué era tomar la cena? Un convivio. Pero muchos dicen que se emborrachaban. Veían no por el hermano. No esperaban a que el hermano se sentara a comer, ¿sí? Sino que ellos empezaban a comer y en ese entonces se tomaba vino y las personas se emborrachaban. Ya no lo hacían para agradar al Señor, sino que lo hacían para agradarse a ellos mismos. No confiaban en la gracia de Jesucristo, que es, ama a tu prójimo. ¿Te acuerdas que hablamos mucho de eso el día de ayer? Entonces había personas que tomaban la cena indignamente, confiando en sus propias fuerzas más que confiar en la gracia de Jesucristo para ayudar a sus hermanos. Por eso el Señor dice, al hacer esto y no examinar nuestras vidas, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Hay muchos entre nosotros débiles, muchos enfermos. La enfermedad es prueba o es consecuencia del pecado. ¿Sí? Dice, hay enfermos, hay debilitados y hay personas que duermen. ¿Por qué crees que hay cristianos que han ido con Dios a través de esta enfermedad? ¿Porque confiaron en el Señor? No lo creo. Y soy consciente de lo que estoy diciendo. No lo creo. Porque la Biblia me enseña que hay personas que Dios ha tratado con ellos. Hijos de Dios, que Dios ha tratado con ellos. Ha tratado con ellos. ¿Por qué? Por su falta de fe. No perdieron su salvación. Por eso dice la palabra, duermen. Si tú dejas de adorar a Dios, si tú dejas de congregarte, si tú dejas de leer tu Biblia, si tú le crees al mundo, puedes ser castigado por Dios. No te voy a mentir. ¿Al Señor le crees o no le crees? Por eso cada día dice su palabra que debemos de ¿qué? De examinar nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos llegando con nuestra fe? ¿Sí? A mí no me interesa si alguien que se llamaba cristiano se llame apóstol, profeta, cantante, siervo ungido y le dio esta enfermedad y se murió. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es confiar en que su palabra a mí me dice que si yo confío en Él, dice su palabra, Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo, dilo allá en tu casa, yo estaré. Acompáñense a una cita, Mateo capítulo 17. Vas a ver un enemigo que tenemos. En Mateo capítulo 17 hay una historia. ¿Sí? Hay una historia muy interesante. Mateo capítulo 17, versículo del 14 al 21. Búscalo, cuando lo encuentres me das un like. Yo sé que ya estás encontrando esta cita. ¿Sí? Mateo capítulo 17, versículo del 14 al 21. Búscalo. Muy bien. Mira, antes de leer esto. Muy bien, perfecto, ya lo están encontrando. Aquí no es el tiempo, porque muchas veces hay una mala información. Quiero llamarlo así. Muchas veces hay una mala información que mientras más tiempo tienes en el camino de Dios, más fe tienes. Eso es una mentira. Hay personas de un mes que confían más en Dios que una persona que ha estado en el camino 20 años. No es el tiempo, es la convicción que tengas con Dios. ¿Sí? Es la convicción que tengas con el Señor. Entonces, no es el tiempo, ni son las circunstancias, es tu fe.
tu vida lo que habla. Muy bien, acompáñame. Mateo capítulo 17, versículo del 14 al 21. Fíjate lo que dice, pon mucha atención. Cuando llegaron, el gentío vino a él. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Para los que no saben qué es la palabra lunático, bipolar. Los que tienen problemas de esquizofrenia o problemas de bipolaridad, ¿sí? Eso es un lunático. La ciencia te ha dicho, a ti y a mí, que la bipolaridad y la esquizofrenia es una enfermedad mental. ¡Mentira! Son demonios. Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo. Dice que es lunático, bipolar, esquizofrénico y padece muchísimo. Porque muchas veces, fíjate, cae en el fuego y muchas veces en el agua. ¿Te das cuenta la bipolaridad? Dice, y lo he traído a tus discípulos. Yo te pregunto, ¿quién eran los discípulos? ¿No era gente que estaba con Jesús? Bueno, dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Yo te pregunto, ¿los discípulos no estaban con Jesús? ¿No veían los milagros de Jesús? No le creían. No creían. Tú puedes leer, tú puedes congregarte, tú puedes hacer muchas cosas, pero si no le crees no sirve de nada. De verdad. Sigue diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula. Se enojó. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo acá. Ay, se enojó el Señor. Él sí estaba enojado, yo no. Con justa razón estaba enojado el Señor, ¿verdad? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. ¿Qué había en el muchacho? ¿Una enfermedad mental? Más que una enfermedad, era un demonio, estaba endemoniado. Entonces debemos de tener nosotros mucho cuidado, como muchas veces vemos las cosas. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Órale. Pon mucha atención. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: oye, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No se lo dijeron ahí por vergüenza. Aparte, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué les dijo el Señor? Ahí está, ahí identificas tú el enemigo que tenemos. El enemigo que tenemos. ¿Y cuál es el enemigo? Quiero que leas bien, porque esta lectura se ha malinterpretado en un 99%. Y vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y a todo el que le preguntas te dice que el género es el demonio. Es una mentira. ¿Qué problema le causó a Jesús sacar al demonio? Yo quiero que le preguntes a tu familia: ¿cuánto le costó al Señor sacar a ese demonio? Punto número 1. Si tu respuesta es nada, estás en lo correcto. Vamos al punto número 2.
El Señor Jesús tuvo que ayunar y tuvo que hacer muchas cosas para sacar al demonio. La Biblia me enseña que no. ¿Por qué entonces el Señor manda a que se ayune y se ore? Muchos han pensado que los demonios salen con ayuno y con oración. Esa es una mentira. Los demonios salen con fe. Pero para que tú tengas fe necesitas ayuno y oración, porque ese es tu principal enemigo. La desconfianza, la falta de fe, la falta de identidad. Yo te lo decía desde la semana pasada, no sé si te acuerdas, muchas veces nosotros al Señor le pedimos cosas como ayúdame a prosperar, ayúdame en mi negocio, ayúdame en mi economía, ayúdame, pero no le pedimos al Señor que nos ayude y nos restaure nuestra fe. Que restaure nuestra humildad, que restaure nuestra comunión con Él. Porque mira, siendo bien sinceros, muchas veces eso no nos interesa. ¿Cuál fue lo que le dolió a los discípulos? Realmente, ¿qué es lo que le dolió a los discípulos? ¿Qué fue lo que los avergonzó? Que no pudieron sacar al demonio del muchacho. Se sintieron mal y le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos sacar? El Señor les dice, porque ustedes tienen falta de fe. No tienen fe. No tienen fe. Porque si tuvieran fe, si hubieran tenido fe, el demonio sale. No importa la montaña. No importa la montaña. Importa tu fe. Eso es lo que realmente importa. Entonces, cuando tú vas a la palabra del Señor, no necesitas tú orar y ayunar para sacar un demonio. Tú necesitas ayunar y necesitas orar. De verdad, para que tu fe crezca. Y cuando tu fe crece, quiero que vuelvas conmigo. Aunque un ejército, Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero eso lo obtienes a través de la fe. Eso lo obtienes a través de confiar en el Señor. Y fíjate lo que dice el 4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. Y esto es ver la gloria de Dios, disfrutar la gloria de Dios. Dice, y para estudiar, para aprender, eso es la palabra inquirir, para aprender en su santo templo. ¿Por qué crees que es bueno congregarnos? ¿Verdad? Sea en la iglesia, sea aquí en línea, ¿por qué crees que es bueno congregarte? Yo te lo he dicho muchas veces, apártate de la oración, de la lectura de la Biblia y de congregarte una semana y vas a estar pensando como el mundo. Vas a tener amigos que el mundo. Por eso es importante que leas tu Biblia, que no te apartes, para que tu fe crezca. Cuando tu fe está grande no hay ningún problema, el problema es cuando no tienes fe. De verdad, entonces debemos aprender a orar, que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Porque cuando el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros, vamos a ver a través de nuestra fe su grande misericordia. Su grande misericordia. Entonces, ¿por qué muchas veces pasas por enfermedad? ¿Por qué muchas veces pasas por estas situaciones? Las que nos comenta Corintios capítulo 11. Porque muchas veces, ¿verdad? Es un castigo de Dios. Y tú podrás decir, no, no es un castigo, hermano. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjate lo que dice allá en Apocalipsis capítulo 3. Que Él reprende y castiga a todo el que ama. O sea, si Dios te está castigando en algún área de tu vida, agradécelo porque eres hijo suyo. Y el castigo es para que volvamos a Él. El castigo es para que entendamos que somos hijos suyos. Claro que Dios castiga. Yo no te voy a decir Dios no castiga. Pero Él usa métodos para que nosotros volvamos a Él. Entonces cuando tú llegas al entendimiento de Jesucristo, que Él te ama, y a través de ese castigo, cuando tú castigas a tus hijos, ¿para qué los castigas? Para que ellos entiendan que tú eres bueno, que tú eres bueno con ellos. Cuando tú entiendes el castigo divino, es para que entiendas
Cuando tú ves el castigo divino es para que tú entiendas que Dios es bueno contigo, porque le importas, porque Él te ama. Y si hasta el día de hoy Él te ha ayudado y te ha bendecido, y probablemente te ha castigado, pero en medio del castigo, dice su palabra, has visto su misericordia. En el 5 dice, porque Él me esconderá, ¿verdad? En su tabernáculo, en su casa, bajo sus alas. Yo te lo decía el día de ayer, todas las gallinas cubren a sus pollitos, y el que habita en la casa al abrigo del Altísimo está seguro, porque Él me esconderá. No, te tienes que esconder en tu casa, te tienes que esconder bajo la sombra del Omnipotente, hermano. Por favor, créele a Dios. No te tienes que esconder en tu casa. Te tienes que esconder bajo la sombra del Omnipotente. Aunque te escondas en tu casa, hoy salió el caso de una persona metido todo el día en su casa, tomando todas las precauciones posibles y le dio coronavirus. Aunque te escondas en tu casa, abajo de la cama, si no confías en Dios, el Señor de alguna manera o de otra te llamará. Es mejor que confíes en Él, porque Él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal. ¿Estás pasando en el día del mal? Bueno, escóndete bajo sus alas. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Me ocultará en lo reservado de su morada. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, sobre la desconfianza, sobre la falta de fe, sobre la enfermedad. El Señor te sacará. Hace unos días Rosy predicaba, pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Claro, si tú has visto que alguien cae en enfermedad y que se llama cristiano, por ahí dice un dicho, cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Confía en Dios. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su casa, eso es la palabra tabernáculo, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Por qué? Porque cuando tú demandas, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es un compromiso que tu fe va a crecer, que tú tienes hambre de Jehová, que tú tienes hambre del Señor Jesús. Yo te invito que el día de hoy, a través de esta palabra, no la acabamos de leer, la vamos a acabar de leer el próximo día viernes. Este miércoles trataremos otro salmo, pero el día viernes seguiremos con esta lectura, ¿verdad? Que el Señor habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, y yo te invito que cada día tú dobles rodilla. Y que si ya estás pasando por esta parte de la desesperación del juicio, tienes que doblar rodilla y tienes que volver al Señor. Tienes que ayunar, tienes que orar para poder confiar en Él, porque dice que Él está contigo. Búscalo a Él. Vas a cantarle, vas a adorarle, vas a buscarlo. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué demandaba David? ¿Bienes? ¿Dinero? ¿Riqueza? No, demandaba una cosa, que es que le permita, Señor, permíteme estar en tu casa todos los días. Muchas veces es lo que menos nos interesa. Estar cerca de su casa, cerca de su altar, cerca de la oración, cerca de la lectura de la palabra. Porque probablemente nuestra mente se ha encasillado solamente en pedir lo material. Yo te invito que este día, a través de todo lo que el Señor ha hecho, tú le des gracias. Porque estás viendo sus misericordias, estás viendo su amor. Y el Señor no te ha dejado. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué? Él se mantiene fiel, no miente. Él está aquí para decirte, hijo, estoy contigo. Porque soy fiel a mi palabra. Porque yo quiero que tú entiendas que soy fiel y que yo te amo. Solamente te pido una cosa, hijo mío, créeme, yo estoy contigo. Si te he castigado, voy a levantar tu cara en alto. Quiero que aprendas de la corrección, quiero que aprendas del castigo y quiero que levantes tu cara, porque yo soy tu sanador, porque yo soy tu libertador, porque yo soy el que te llena de favores y misericordias. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El problema es que se nos olvida.
Por eso nos advierte, no se te olvide lo que Él ha hecho por ti. El día de hoy, ¿a qué estamos? Ya no sé ni qué día estamos, ¿verdad? Estamos a 4 de mayo. Y el Señor hasta el día de hoy ha mantenido tu vida y ha mantenido tu corazón y a tu familia y ha mantenido tu salud. Dale gracias. Cierra tus ojos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por amarnos y por bendecir esta reunión, Señor. Gracias por cada hermano. Gracias porque nos has bendecido cada día. Y aquí, Señor, están nuestras vidas. Aquí están nuestros corazones, Señor, para poderte dar gracias por todo lo que nos das. Gracias, Padre mío, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias porque tú estás cada día al pendiente de cada uno de nosotros. Y porque nos enseñas que tenemos enemigos. La desconfianza, la falta de fe. Señor, la apatía, la flojera. Tenemos enemigos y tenemos adversarios, la enfermedad. Tenemos cosas que nos están carcomiendo. Tenemos cosas que nos están carcomiendo, pero tú, Señor, estás al pendiente de cada uno de nosotros. Gracias te doy, Padre mío, porque tú eres bueno. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias porque siempre has estado allí en los momentos más difíciles, porque en medio de tu castigo, en medio de tu corrección, vemos tu mano poderosa. Y yo te doy gracias, porque aquí están nuestras manos, Señor, por todo tu amor que nos das. Y así como David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Aquí estamos nosotros, Señor, para poderte dar gracias por todo lo bueno que tú nos das, por todo lo bueno que tú nos regalas. Gracias te damos, Señor, en este momento. Dale gracias, hermano, dale gracias ahí donde estás, dale gracias, porque Él ha sido bueno contigo. Porque probablemente en medio de tu prueba, en medio de tu lucha, el Señor te permite que veas sus milagros, te está permitiendo que veas que en el único que puedes confiar, como lo decíamos hace rato y lo cantábamos, Jesucristo basta. Jesucristo basta para nuestra felicidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Quiero que cantemos esto al Señor. Hay una preciosa canción que cantamos en la iglesia. De todo tu corazón dile a Él: por ese amor que me das, que durará por años, por ese amor tan puro que me haces vivir, por la riqueza que hallo dentro de tus manos, que en todo momento me hace ser feliz. Por esas cosas y más que tengo de ti, quiero corresponder dando todo de mí. Por esa cruz tan cruel, por esas heridas, por las amarguras que sufriste, dile al Señor, por quererlo hacer, por entregar tu vida, por darme lo dulce y tú probar la hiel,
por esas cosas y más que tengo de ti. Quiero corresponder dando todo de mí. Te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, por la atención que das a mis oraciones, que como unas canciones te gusta escuchar por esta amada iglesia que con tu amor salvaste, y mucho más por este tesoro de una familia fiel, por esas cosas y más que tengo de ti. Quiero corresponder dando todo de mí, todo de mí. Te daré mis manos, dile a él, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Yo te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Gracias, Señor. Aquí están nuestras manos, aquí está nuestro corazón delante de ti. Solamente para decirte que venimos a confiar a ti. Venimos a confiar en tu presencia, venimos a confiar en tu palabra. Venimos a decirte que hemos pecado, pero que nuestras vidas, Señor, están arrepentidas delante de tu presencia. Enséñanos a confiar en ti, porque la delicia está en tu palabra. La delicia está, Señor, en todo lo que nos has regalado. Solamente hay enemigos que nos tratan de alejar de ti, pero en el nombre de Jesús los venceremos. Y si hay alguien que esté pasando por enfermedad, Señor, tú eres bueno y poderoso para sanar, Padre mío, pero también eres justo y sabio para enseñar. ¿En qué estamos mal? ¿En qué debemos cambiar? ¿A dónde tenemos que ir? Porque tu palabra enseña que nos examinemos y que tú, Señor, darás el pago y recompensa a los que te buscan. Y nos guardarás y nos esconderás en tu tabernáculo, en tu casa. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Me dio mucho gusto el día de hoy estar con ustedes. Oramos por cada uno de ustedes. Me dio gusto poder aprender de la palabra de Dios juntamente con ustedes, porque la palabra de Dios no solamente es para ustedes, es para mí, para todos. El Señor nos habla. Y cuando el Señor habla, tenemos que corresponder a ese amor. Aquí están nuestras manos, aquí está nuestra voz, y le entregamos a Él nuestro pan. ¿Qué es nuestro pan? Como dice esta canción, ¿qué es nuestro pan? Tu sacrificio, lo que tú le das, ¿verdad? Lo que has sacrificado para Él, sacrificio de alabanza, dáselo. Dale tu voluntad, dale tu fe, confía en Él, rinde tu vida a Él. Él te ama y te quiere ver feliz. Que Dios me los bendiga. Nos estamos viendo próximo miércoles para seguir adorando al Señor. Terminamos este tiempo adorando al Señor. Axel ya nos está esperando. Entonces, que Dios me los bendiga. Próximo miércoles, 8 de la noche, continuamos. Aquí nos vemos, y que tu vida no desmaye, que tu vida siga adelante cada día confiando en el Señor. Nos despedimos cantando, glorificando, adorando a Dios. Próximo miércoles nos estamos viendo. Que Dios me los bendiga.